Bienvenidos al curso de teoría de la medida y en esta oportunidad vamos a continuar presentando algunos resultados sobre la integral de Debye y vamos a hablar del teorema de Bepo-Levi y vamos a continuar haciendo algunas propiedades. Para ello entonces vamos al siguiente teorema, que es el teorema número 39, ¿ok? Y dice lo siguiente: sea una función no negativa, medible. Si tenemos una constante positiva, entonces c por la integral de f no va a ser otra cosa que esto. ¿Ok? Vamos a demostrar esto para funciones medibles en general, ¿ok? Siempre que sean positivas. Entonces la demostración de esta propiedad sería de la siguiente manera. Vamos a partir que la función se expresa de esta manera: suma desde j igual 1 hasta n de unos ciertos alfa j por las funciones características de su j de x. O sea, estamos partiendo de que la función es simple. Entonces, particularmente, si tenemos eso, se tiene que la integral sobre e de f no es otra cosa que la suma de los alfa j por las medidas de los EJ, ¿ok? Y en este caso esto va a implicar que c por la integral de f no es otra cosa que esto multiplicado, vamos a poner acá la c por alfa por las medidas de EJ, pero yo puedo esta c entonces, como es una suma, tenemos una suma de j igual 1 hasta n, j igual 1 hasta n, podemos poner esta c aquí adentro, y esto no es otra cosa que la integral sobre e de c por f, ¿ok? Ahora, en general, sea una sucesión SK de funciones simples convergentes a f con f medible, ¿ok? Aplicando el teorema de la convergencia monótona, podemos decir que la integral sobre e del límite sobre k de las SK no es otra cosa que el límite sobre k, la integral sobre e de las SK, y esto no es otra cosa que f. Y además, c por el límite sobre k de las SK es c por el límite de las SK, y esto no es otra cosa que c por la integral de f. Y entonces ahí tenemos la propiedad demostrada. Esto, porque acuérdense que esto implica acá que c por la integral de f no es otra cosa que la integral de e por esto, la integral de c por f. Podemos entonces usar podemos intercambiar constantes con integrales, ¿no? Esa es una propiedad. De forma análoga tenemos lo de la suma. O sea, teorema 40, ese lo vamos a llamar teorema 40. Teorema 40, sean f y g medibles. Vamos a suponer que ambas f y g son no negativas. Entonces, la integral sobre e de f más g no es otra cosa que la integral de f más la integral de g. ¿Ok? Vamos a demostrar esto en toda su generalidad. Entonces, para la demostración de esto es un argumento análogo, solo que hay que tener cuidado con nuestros dominios, con la descomposición de nuestros dominios. Entonces, fíjense, en el caso que las funciones sean simples, supongamos que f y g son simples, ¿ok? Vamos a suponer que son simples, entonces vamos a partir de que f se expresa como la suma desde una cierta cantidad de funciones características y unos intervalos a su i. Y vamos a suponer que la g se expresa como la suma desde j igual 1 hasta m y unos ciertos b sub j por estas funciones. Obviamente que lo que aquí vemos rápidamente, que f más g es también una función simple,
porque va a ser la combinación lineal de estas dos expresiones. Y fíjense que, y esa es la parte que hay que escribir con calma, ¿no? Porque entonces f más g no va a ser otra cosa que la suma sobre igual 1 hasta n, por decir algo, suma sobre j igual 1 hasta m de a sub i más b sub j por las funciones características, y aquí pensamos en a sub i interceptado con b sub j. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en los casos, entre paréntesis, o por mejor dicho, en los otros casos, f más g va a ser igual a g, o f más g va a ser igual a f si la función característica de alguno de los intervalos de los conjuntos da 0, ¿no? Ya sea de a sub i o b sub i o b sub j. ¿Ok? Entonces, bueno, trabajamos en la intersección, tenemos que interceptar los dominios donde son comunes. Y fíjense, también, además, se observa que E se puede mirar como la unión desde i igual 1 hasta n, desde i igual 1 hasta n de los a sub i, interceptado con la unión desde j igual 1 hasta m de los b sub j. Tenemos que se puede expresar eso así, y esto no es otra cosa que la unión i, j de los a sub i interceptados con b sub j. ¿Ok? Entonces, fíjense, observando todo esto, vamos a expresar la integral de la suma. La integral de esto es la suma sobre i y j, i variando desde 1 hasta n, j variando desde 1 hasta m, de las medidas de estos conjuntos multiplicado por estas constantes, a sub i más b sub j. ¿Ok? Esto se puede expresar como suma, ahora sí las abro, 1 hasta n, suma j igual 1 hasta m, de, voy a escribirlo así, a sub i más b sub j, por estas cantidades, a sub i interceptado con b sub j, y aquí vamos a aplicar propiedad distributiva. Me vengo para acá para que se lea perfectamente. Entonces sería suma desde i igual 1 hasta n de los a sub i, que suma desde j igual 1 hasta m, a sub i interceptado con b sub j, más, vamos a ver si aquí apretadito lo escribo, suma desde j igual 1 hasta m, b sub j, que es factor común de la suma desde igual 1 hasta n de los a sub i por a sub i interceptado b sub j. Y como ya se habrán dado cuenta, aquí me faltó el otro factor. Disculpen, aquí me faltó, a ver, a sub i, no, está bien. Aquí es donde sobra. Ok, porque estoy haciendo propiedad distributiva. Perfecto. Entonces tenemos esto que está aquí. Y a toda esta cantidad, guárdenla, pero vamos a llamarla i. I va a ser esta cantidad, que ya sabemos que por todo el análisis que hicimos, todo esto no es otra cosa que f más g. F más g va a ser igual a esto que estoy llamándolo i. ¿Ok? Ahora fíjense, vamos a ver dos cositas rápidamente. O mejor dicho, vamos a ver una cosita, que es lo siguiente, ¿no? Tenemos aquí la clave es darse cuenta que la suma desde j igual 1 hasta m de a sub i interceptado con b sub j es la medida de a sub i. O sea que la medida de todo este conjunto es a sub i, y que la medida desde igual 1 hasta n de los a sub i interceptados con bj va a volver a generar la medida de b sub j. Hay que convencerse de esto. Bueno, vamos a convencernos de eso. En efecto, la unión
vamos a decirlo así, para cada i, se tiene lo siguiente, que la unión sobre j de a su i interceptado con b sub j no es otra cosa que a su i interceptado con la unión de los b sub j, y esto no es otra cosa que a su i interceptado con e, pero como a su i está contenido en e, esto nos vuelve a generar a su i. De forma análoga, para cada j, tenemos que esto, la intersección de su i con b sub j, no va a ser otra cosa que b sub j interceptado ahora con los a sub i, ¿ok? Pero esto no va a ser otra cosa que b sub j interceptado con e, y nuevamente esto es b sub j, ¿ok? Entonces, tenemos lo siguiente, por lo tanto, lo que habíamos llamado 1 y la identidad i no va a ser otra cosa que la suma desde i igual 1 hasta n de a sub i por la medida de los a sub i más la suma desde j igual 1 hasta m b sub j por la medida de estos conjuntos. Y esto por definición no es otra cosa que la integral de f más la integral de g. ¿Ok? Esto es cuando tenemos que f y g son funciones simples. Ahora vamos a generalizar el argumento para f y g medibles cualesquiera. Entonces, sea f y g, y vamos a considerar fk convergiendo a f, gn crecientes convergente a g, simples. ¿Ok? Luego, la suma f, vamos a ponerlo así, bueno, los puse, vamos a poner el mismo índice, fn más gn, n igual 1 hasta infinito, esto va a converger a f más g, ¿ok? Y por el teorema de la convergencia monótona, ¿ok? Tenemos que la integral sobre e de f más g no es otra cosa que la integral sobre e, el límite sobre n de fn más g sub n, ¿ok? Vamos a escribirlo así. Esto es el límite sobre n, cuando n tiende a infinito, la integral sobre e de f sub n más g sub n, ¿ok? Y esto es el límite sobre n fn más el límite sobre n de las g sub n. Y ya aquí apretadito, esto no va a ser otra cosa que la integral sobre e de f más la integral sobre e de g. Y entonces tenemos que hemos demostrado la propiedad de aditividad. Entonces, como corolario del teorema anterior, tenemos lo siguiente. Supongamos que tenemos dos funciones f y phi medibles, ¿ok? En un conjunto E, ambas están definidas en E. Supongamos que se cumple esto, que tenemos esta cadena de desigualdades y que la integral es finita. Esta integral es finita. Entonces, la integral de phi menos f es igual a la integral de esto menos la integral de esto. Tenemos esta diferencia, ¿ok? Esto va a ser colorario y se demuestra de la siguiente manera. Demostración: como la diferencia pertenece a m, entonces podemos escribir phi de esta forma, como phi menos f más f, donde por las hipótesis phi menos f es mayor o igual que 0, porque supusimos que ocurre esto. ¿Ok? Supusimos esto. Entonces, se va a tener
que la integral sobre E de phi es la integral sobre E de esto, esta integral, podemos hacer esta descomposición más esta integral. Aquí estamos aplicando el teorema anterior, pero esta integral es finita, porque lo tenemos por hipótesis. Entonces, como es finita, podemos restar. Es decir, pero como la integral sobre E de f es finita, entonces podemos despejar y podemos decir que esto menos esto va a ser igual a esto que está acá. Y con eso tendríamos la demostración de este corolario. Y ya teniendo todas estas propiedades demostradas, ahora sí vamos a enunciar y demostrar el teorema de Bepo-Levi. Bepo-Levi, ¿ok? Y ese teorema dice lo siguiente: sea una sucesión FK de sucesiones medibles, ¿verdad? Y vamos a pedir que ellas sean no negativas. Entonces, la integral de la suma desde k igual 1 hasta infinito de las FK va a ser igual a la suma desde k igual 1 hasta infinito de las integrales LB de cada una de ellas. Eso es lo que nos dice el teorema de Bepo-Levi. Fíjense que es un teorema bastante fuerte porque es un teorema que nos permite intercambiar sumas con integrales, ¿ok? La demostración de este teorema es de la siguiente manera, o se argumenta de la siguiente manera. Demostración. ¿Ok? Entonces, fíjense, vamos a llamar f, vamos a denotar f a la suma desde k igual 1 hasta un cierto n de las fk. Esto es para cada n, ¿ok? En realidad esto sería fn, si me lo permiten. Para cada n en los naturales, sea, con minúscula, sea fn definida así, ¿ok? Obviamente que lo primero que observamos es que las fn son positivas, ¿verdad? Las fn son medibles porque es la combinación finita de funciones positivas y medibles, ¿verdad? Y además, la otra cosa que observamos es que la suma desde k igual 1, o sea, estas sucesiones fn para n igual 1 hasta infinito, que no es otra cosa que la sucesión de estas cantidades, ¿verdad? Tenemos que estas sucesiones crecen a esta que está acá, k igual 1 hasta infinito de las fk. ¿Estamos de acuerdo? Esto crece a la medida que las n crecen, ¿verdad? Permítanme escribirlo así. Esto converge de forma creciente a este valor que está acá. Entonces, aplicando, estamos en las condiciones del teorema de la convergencia monótona, aplicando el teorema de la convergencia monótona, tenemos esta cadena de igualdades. Primero tenemos que la integral sobre E de la suma desde k igual 1 hasta infinito de las fk, lo podemos ver como la integral sobre E, o el límite, perdón, cuando n tiende a infinito de las integrales sobre E de las fn. Y esto es el límite cuando n tiende a infinito, la suma desde k igual 1 hasta n de las integrales sobre E de las fk, ¿verdad? Aquí estoy aplicando el teorema de la convergencia monótona, aquí estoy usando el hecho de que fn hay una cantidad finita de sumandos, puedo aplicar la propiedad de aditividad de la integral de Lebesgue, y ahora vuelvo a tomar límite, o sea, esto sería entonces k igual 1
hasta infinito de las integrales de las FK. ¿Ok? Y ahí tendríamos entonces la demostración de este teorema. Y como reflexión final, podemos decir que entonces el teorema de la convergencia monótona nos permite hacer todo esto. Teorema de convergencia monótona brinda condiciones para intercambiar límites con integrales. Eso es la reflexión final acá. Y fíjense lo poderoso que es ese teorema. ¿Ok?